vamos a empezar con el siguiente tema. Pero antes de eso, quiero decirles algo que es interesante. El ejemplo que estoy colocando ahí, el límite cuando x tiende a infinito, de x a la cuarta más x al cubo más 1, sobre x al cubo menos x más 1, menos la raíz cuadrada de igual a más 3x menos 10 igual a 3, ¿no? Desde el momento que ya me dicen ese límite existe, ¿correcto? Ese límite existe. Entonces, ¿qué debemos de hacer para levantar esa indeterminación? ¿Correcto? ¿Qué debemos hacer para levantar esa indeterminación? Entonces, de hecho, con respecto a la primera expresión, ¿no? De la función racional, podríamos llamar así, cociente de los polinomios, x a la cuarta más cx al cubo más 1, entre x al cubo menos x más 1. ¿No? Entonces, cuando x tiende a infinito, prácticamente es una expresión indeterminada, ¿no? Luego, el segundo término, la raíz cuadrada de x cuadrado más 3x menos 10, de igual forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Yo para tratar de levantar la indeterminación, dado que el límite existe, entonces yo en el denominador tengo que hacer cubo. Para yo eliminar el x a la cuarta, tendría que restar x. ¿Por qué? Porque si yo le resto x y multiplico por x al cubo, sería menos x a la cuarta. Con x a la cuarta ya levanté la indeterminación. Pero si yo le resto x, también tendría que sumarle x. Claro, para no alterar, no la función en sí. En otras palabras, estoy sumándole el cero, ¿no? ¿Correcto? Estoy sumándole el cero. Y ese cero no es otra cosa más que la diferencia de x con menos x. Y de ahí el problema está resuelto. ¿Ya? Entonces, luego acá, con respecto al límite cuando x tiene infinito, del coseno de la raíz cuadrada de x más 1 menos el coseno de la raíz cuadrada de x, solamente hay que transformar. Y darle mejor forma. Un cambio de variable, y prácticamente este problema es, ¿ya? Entonces, la idea es solamente para la forma de acá está, ¿no? Lo reemplazamos y fíjense cómo va quedando, ¿no? Y, que la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de x no es otra cosa más de que 1 entre la raíz cuadrada de x más 1 menos la raíz cuadrada de x. O si no, esta suma es igual a 1 entre esta diferencia. Entonces, ver cuál de ellas es la que se me hace más fácil, ¿no? Si yo esta suma ¿no? Lo pongo con o sea, haciendo un cambio de variable, de que la raíz cuadrada de x más 1 más la raíz cuadrada de x igual a 1 sobre t, entonces t no es otra cosa más que la diferencia. Entonces, reemplazamos y vamos teniendo ya esta expresión. Miren. Entonces, haciendo uso del teorema triangular, ¿correcto? Porque yo de frente no voy a evaluar, ¿eh? Esa es la idea. Entonces acá ya sabemos pues, de que el valor absoluto de 1 sobre 2 t menor o igual que 1, multiplico por el valor absoluto del seno de t medio, y ya lo tenemos aquí. Entonces ya la cosa es más simple, ¿no? Y ahí evaluamos, cuando t tiende a 0, ya que cuando t tiende a 0 tanto por la derecha como por la izquierda, el valor absoluto del seno de t medio es igual a 0. El seno menos ya no hay problema, porque eso multiplicado por 0 nos va a dar 0 también. Entonces ya llegamos a este resultado, ¿bien? Esa es la idea de esto. Bien, vamos a ver la parte esta de continuidad. La continuidad de una función en un punto x sub 0, tomando en cuenta de que ese punto pertenece al dominio de la función, ¿correcto? Vamos a hablar, eso ya me indica de que la función en x sub 0 está definida. Entonces, lo que da lugar a la definición de la continuidad de la función en dicho punto
o sea, el punto de análisis que viene a ser el punto x sub 0, pero hay que tomar en cuenta de que el punto de análisis aquí en la continuidad debe de pertenecer al dominio de la función. Si no pertenece al dominio de la función, no tiene sentido analizar la continuidad en dicho punto. Entonces la definición nos dice que la continuidad de una función f en un punto x sub 0 perteneciente al dominio de la función es que la gráfica de f no debe tener saltos o rupturas a lo largo de la recta x igual x sub 0. ¿Correcto? Esto nos indica que la idea de continuidad f en el punto x sub 0 debe cumplir. Y que f evaluada en x sub 0 está definido, existe límite, cuando x tiende a x sub 0 de f de x, pero lo que sí hay que tomar en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno dice, pues, ¿qué significa decir que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe? Significa, pues, de que cuando, cuando x tiende a x sub 0 tanto por la derecha como por la izquierda, ¿no? Con respecto al límite, deben ser iguales. Y el otro es que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f o en x sub 0. Esto da lugar a que la función f es continua en dicho punto. Entonces, para las demostraciones, ¿no? Cuando uno comienza a hacer el análisis, ¿no? Usualmente solamente vamos a utilizar el tercer punto. El límite cuando x tiende a x sobre f de x debe ser igual a f igual a x sub 0. ¿Ya? Esto es lo que vamos a utilizar para justificar la existencia del límite. ¿Correcto? Entonces, decir pues de que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual f igual a x sub 0 significa pues de que la función evaluada en el punto x sub 0 está definido, existe límite y esta igualdad debe de cumplirse para que la función sea continua en dicho punto. Entonces, el tercer punto ya prácticamente cubre los dos primeros. Bien, sí. Bien, entonces, acá, jóvenes, lo que se hace es el punto x sub 0, ¿correcto? Y el punto de análisis, que viene a ser el punto x sub 0, ¿no? Lo vamos a analizar alrededor de un intervalo abierto. Pero para eso, primeramente, nos damos una vecindad de centro f igual a x sub 0 y radio epsilon. Usualmente siempre lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en el eje de ordenanza, o sea, en el eje Y. Y sujeto a ello, recién podemos encontrar los deltas adecuados de tal forma que todas las imágenes caigan dentro del intervalo f igual a x sub 0 menos epsilon a f igual a x sub 0 más epsilon. Bien, entonces esto da lugar pues a que solamente para poder hacer el estudio de la continuidad de una función en un punto, ese punto debe de pertenecer al dominio de la función, ¿ya? Bien, en este caso, por ejemplo, una primera observación, tenemos esa gráfica, y de hecho, vemos pues de que el punto x sub 0 no pertenece al dominio de la función. Como el punto x sub 0 no pertenece al dominio de la función, no tiene sentido analizar la continuidad en dicho punto. ¿Correcto? Entonces, si el punto x sub 0 no pertenece, ¿para qué yo voy a analizar la continuidad en dicho punto? ¿Correcto? Ese es lo que hay que tomar en cuenta. A pesar que uno observa y vemos pues de que el límite cuando x tiende a x sub 0 no existe también, porque los límites laterales, tanto por la izquierda como por la derecha, son diferentes también. La segunda observación, miren, acá, el punto x sub 0 pertenece al dominio de la función. ¿Y cuánto vale? L sub 2. ¿Ya? El punto x sub 0 sí pertenece al dominio de la función. Pero si uno observa ahí, pues, los límites laterales son diferentes. El límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda es L sub 1, y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha es L sub 2. Como los límites son diferentes, entonces la función no es continua en dicho punto. ¿Correcto? Entonces basta que esto ocurra, entonces ya el problema es más simple, ¿no? Acá, por ejemplo, el punto x sub 0 sí pertenece al dominio de la función. Ah, pero el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha. Ese límite existe.
Pero ¿qué pasa? El límite cuando x tiende a x0 de f de x es diferente, ¿no? De que la función evaluada en el punto x sub 0. Entonces, basta que estos dos sean diferentes para decir que también la función es continua en dicho punto. ¿Correcto? Entonces, ese es lo que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Existe límite? Sí. ¿X sub 0 pertenece a lo mismo de la función? Sí. Pero el límite cuando x tiende a x0 de f de x es diferente, f evaluada en x sub 0. Entonces, por lo tanto, la función no es continua en dicho punto. Entonces, esas son las cositas, jóvenes, que debemos nosotros de tomar en cuenta. En otras palabras, lo que estamos viendo, jóvenes, es límites. En otras palabras, ¿no? Bien, entonces, ahora, esto ya es más completo que el anterior, que el límite formal, que es igualito, ¿no? Entonces, salvo que L ya viene a ser f igual a x sub 0, ¿correcto? El valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, pero el límite con respecto a la definición formal es mayor que 0. Entonces se dice que la función es continua en el punto x sub 0 perteneciente al dominio de la función f, si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, ¿no? Que depende de epsilon y x sub 0. Tal que, si x pertenece al dominio de la función y el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos la función f de x sub 0 es menor que epsilon. Bien, esto solamente, jóvenes, es para indicar dos cosas acá, jóvenes. Entonces, aquí, por ejemplo, con respecto a la observación, se tiene, pues, de que solamente debemos analizar la continuidad de una función en puntos de su dominio. Eso sí hay que tenerlo bien claro. Ahora, para analizar la continuidad de una función f en un punto x sub 0 se deben tener en cuenta dos casos. ¿Ya? Entonces, esos dos casos dan lugar a lo siguiente. Si x sub 0 es un punto de acumulación del dominio de f, entonces f es continua en x sub 0 si se cumple esta expresión, lo que acabamos de indicar, esta de acá. ¿Ya? Repito, si x sub 0 es un punto de acumulación del dominio de f, entonces f es continua en x igual a x sub 0 si y solo si se cumple esta. Sobre todo la tercera parte, ¿no? F de en x sub 0 está definido, existe límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, y esto se debe cumplir. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x debe ser igual a f igual a x sub 0. Decir esto significa lo de acá. El límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en x sub 0 más h es igual a f evaluada en x sub 0. Entonces, estas dos son equivalentes o iguales. Repito entonces, ¿no? Para analizar la continuidad de una función en un punto, x sub 0 perteneciente al dominio de la función, se deben tener dos casos. Cuando es punto de acumulación, es todo esto, y cuando no es punto de acumulación, ya el problema es más directo. Si x sub 0 no es un punto de acumulación del dominio de la función, entonces automáticamente la función es continua en dicho punto. ¿Por qué? Porque debido a la definición, ¿no? Acá, debido a la definición, es lo que se tiene aquí. La función f es continua en el punto x sub 0 perteneciente al dominio de la función, sí. Para cada epsilon mayor que 0, debemos encontrar un delta mayor que 0. Tal que, si x pertenece al dominio de la función y el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, entonces f de x en valor absoluto menos la función evaluada en x sub 0 es menor que epsilon. Bien, como x sub 0 no es un punto de acumulación, entonces el único punto que hay en una vecindad de centro x sub 0 es el mismo punto x sub 0. Entonces reemplazo, en vez de x pongo x sub 0, x sub 0 menos x sub 0 es 0. ¿Y 0 es menor que delta? Verdadero. Entonces, f valor en x sub 0 menos f valor en x sub 0 es menor que éxito. Verdadero. O sea, indicamos aquí, así de esta manera, ¿no? Acá está. Si x sub 0 no es un punto de acumulación del dominio de la función, entonces f es continua en x sub 0. Esto es, debido a la definición,
ya que se tiene x perteneciente al dominio de la función y el valor absoluto de x menos x sub 0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos f de en x sub 0 es menor que x. El único punto que se tiene es x igual a x sub 0. Entonces, por lo tanto, para cualquier epsilon mayor que 0, se cumple. Entonces, podemos concluir que para que una función f sea continua en el punto x sub 0, debemos utilizar estos dos casos, ¿no? Sí, está todo, ¿no? Bueno, ese es el resumen, ¿no? Esto. Creo que esto ya no era. Ya, esto lo voy a borrar porque esto ya lo tenemos. Bueno, creo que tengo lo mismo. Entonces, a ver si ¿listo? Suficiente, ya. Bien, nota. Si f es continuo en el punto x sub 0 y cumple el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x igual a f de x, entonces esto es lo que quería yo indicar, ¿no? Correcto. H prácticamente lo estoy colocando como x menos x sub 0. ¿Ya? Este es un H. ¿Ya? Este es un H. Entonces, esto es lo que quiero que tengan en cuenta. Porque esto es lo que usualmente se utiliza con mucha frecuencia. Esta de acá. ¿Ya? Este es el caso que ya solamente con cambio de variable, que es lo mismo, donde x menos x sub 0 es un h, ¿correcto? Y este es el caso general, ¿no? Para todo punto de su dominio analizamos esto, ¿no? Que la función f es continua en todo su dominio, entonces, definición. Entonces ya lo hacemos más interesante, ¿no? Entonces, pero voy a borrar esto y voy a poner en vez de x menos x sub 0, ¿ya? H, ¿ya? Para h, porque si no, así, así tiene que ser. Bien. A ver. Aquí solamente, con respecto a subconjuntos del dominio de una función, ¿no? Da una función f con dominio de f, se dice que la función f es continua sobre un conjunto S, que viene a ser un subconjunto del dominio de f, si la función restringida fs es continua en cada punto de f. Y eso es obvio, ¿no? Claro, si yo tengo una función que es continua en un intervalo y si yo tomo un subconjunto de ello, entonces prácticamente la función es continua en ese subconjunto, ¿no? Porque el punto de partida es al iniciarse, ¿no? Entonces ya tengo acá algunas situaciones que también debemos de tener en cuenta, sobre todo cuando se trata pues de intervalo abierto, cerrado, semiabierto, ¿no? Y siendo estos intervalos funciones restringidas, ¿no? Que vienen a ser subconjuntos del dominio de una función. O sea que acá da una función f con dominio de f. Se dice que la función f es continua sobre un conjunto S, que viene a ser un subconjunto del dominio de f, si la función restringida fs es continua en cada punto de S. Para que sea continua, correcto, en cada punto de S, debemos de tener en cuenta lo que ya acaba de indicarse, ¿no? Cuando se dice que la función es continua en un punto, correcto. Entonces, acá, si S viene a ser un intervalo abierto a B, entonces decimos pues de que f es continua sobre S, o sea, sobre ese intervalo abierto, que viene a ser un subconjunto del dominio de F, si f es continua en cada punto de dicho intervalo. Repito, f es continua sobre el intervalo abierto A, B, si f es continua en cada punto de dicho intervalo, en otras palabras, ¿no? Con respecto a la segunda, tenemos acá, si S es igual al intervalo cerrado A, B,
Entonces, f es continua sobre dicho intervalo cerrado, a, b, que viene a ser un conjunto del dominio de f, si a f es continua sobre el intervalo abierto, a, b, y cuando se dice que es continua sobre el intervalo abierto, a, b, cuando es continua en cada punto de dicho intervalo. Y lo segundo, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x debe ser igual a f de a, y el límite cuando x tiende a b por la izquierda debe ser igual a f en b. Con respecto al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, que debe ser f de a, que dice que f es continua por la derecha, y el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x igual a f de b, se dice que f es continua por la izquierda en b. ¿Ya? Y el tercer punto, si S es igual, claro, cerrado en A y abierto en B, entonces decimos que f es continua sobre el intervalo cerrado en A y en B abierto, que viene a ser un subconjunto del dominio de f, si f es continua sobre el intervalo abierto a, b, y el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x debe ser igual a f en a. Y de igual forma en el otro caso, ¿no? Si es igual al intervalo abierto a, b cerrado, entonces f es continua sobre dicho intervalo, si es continua sobre el intervalo abierto a, b, y segundo, el límite cuando x tiende a b por la izquierda debe ser igual a f en a. ¿No? Eso es lo que hay que tratar de analizar cuando se trata de problemas, ¿no? Bien, ahora entramos acá a la continuidad tanto por la derecha como por la izquierda. Y van a darse cuenta, jóvenes, lo fácil que resulta todo esto, pero siempre tomando en cuenta, jóvenes, lo que ya se ha hecho, ¿no? El recordar producto notable, cociente notable, las identidades trigonométricas, porque acá vamos a seguir utilizando eso, ¿no? Bien, dada una función f con dominio de su f, con x sub 0 perteneciente al dominio de la función f, entonces se tiene pues de que si x sub 0 pertenece al dominio de la función f, no es un punto de acumulación, entonces f es continua en dicho punto. ¿Correcto? Entonces, si es continua en dicho punto, vamos a decir, claro, tomando en cuenta de que x sub 0 no es un punto de acumulación con respecto al dominio de la función, pero ese punto x sub 0 debe de pertenecer a dicho dominio. Y si x sub 0 no es un punto de acumulación, entonces automáticamente la función es continua en dicho punto. Y como solamente tenemos un punto, entonces decimos pues que es continua tanto por la derecha como por la izquierda de dicho punto. Ese es el caso ya directo, ¿no? Ahora, ¿y por qué garantizamos que ya es continua? Entonces se dice por definición, punto, y ya acabó todo. Segundo, ahora el trabajo en sí, y ese es lo que se va a hacer en adelante, si x sub 0 pertenece al dominio de la función f, ahí sí decimos, ¿no? Si es un punto de acumulación, claro, con respecto al dominio, entonces se tiene pues de que la función f es continua por la derecha de x igual a x sub 0, si f ahora en x sub 0 está definido, y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x debe ser igual a f ahora en x sub 0. Y ahora decimos que la función es continua por la izquierda en x igual a x sub 0, si f ahora en x sub 0 está definido, y el límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x debe ser igual a f ahora en x sub 0. Entonces, esto es lo que también debemos nosotros ya tener bien claro, ¿no? Es lo que usualmente lo hacíamos en límite, ¿no? Tanto por la derecha como por la izquierda. Pero en límites no había necesidad si ese punto pertenecía o no a la unidad de la función. Pero en cambio, en la continuidad debemos asegurar que ese punto pertenezca al dominio. ¿Para qué? Para analizar la continuidad en dicho punto, ¿ya? Bien, entonces, acá hay un teorema. Nos dice, pues, que da una función f con dominio de f, y x sub 0 perteneciente al dominio de la función, entonces, vamos a decirlo así. La función f es continua en el punto x sub 0, si y solo si f es continua por la derecha y por la izquierda en x sub 0. Entonces, analizamos el límite, y si los límites
vamos a ver, sí, laterales son iguales, aseguramos que la función es continua en dicho punto. Por ejemplo, aquí, ¿no? La pregunta es, ¿la función es continua en el punto x sub 0 igual a 0? Esa es la pregunta. A ver. ¿Cuánto sale? Pero en primer lugar, ¿es continua o no es continua en el punto x sub 0 igual a 0? Entonces, miren jóvenes, fíjense, deben tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, a ver, yo tengo que demostrar, en este caso, el dominio de la función es todos los reales, ¿correcto? Entonces, el punto x sub 0 igual a 0 pertenece al dominio. Entonces, la pregunta ¿es continua en el punto x sub 0 igual a 0? Entonces, yo tengo que demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x debe ser igual a f evaluada en 0, que es 0. Entonces yo tengo que demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de la función es igual a 0. Entonces empezamos, ¿no? Miren, esto es lo que yo tengo que demostrar. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que demostrar de que el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x debe ser igual a f evaluada en x sub 0. ¿Pero cuánto vale x sub 0? 0. Entonces yo tengo que demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a f en 0. ¿Correcto? Muy bien, entonces empezamos pues, ¿no? ¿Cuánto vale f en 0? 0. Entonces yo tengo que demostrar que este límite vale 0. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Entonces copio x por la ecuación de 1 sobre x. Ahí está. Le tengo que demostrar esto, ¿sí?
Yo no voy a decirlo de frente porque seguro de que, y eso es lo que estoy observando, ¿ah? Estoy observando. Ah, que ya acá ya está resuelto. Y lo ponen así, demostrado. ¿Se dan cuenta? Lo que se quiere acá, jóvenes, es aplicar lo que se conoce. ¿Y qué se conoce? Se conoce, pues, el coseno de uno sobre X. En valor absoluto, siempre es menor o igual que 1. ¿Qué voy a hacer? Multiplico por el valor absoluto de X a esta desigualdad. Y acá está. Por una propiedad de valor absoluto, el valor absoluto de X por el valor absoluto de coseno de 1 sobre X es igual al valor absoluto de X por el coseno de 1 sobre X. Y X por el coseno de 1 sobre X no era igual que el valor absoluto de X, que es mayor o igual que menos el valor absoluto de X. Tomo el límite y fíjense, acá el límite cuando X tiende a 0, de menos el valor absoluto de X es igual a 0. O el límite cuando X tiende a 0 de valor absoluto de X también es igual a 0. Alguien me podría decir, profesor, entonces faltaría analizar tanto por la derecha como por la izquierda. Está bien. Y siempre te va a ser 0, ¿no? Entonces demostré que el límite cuando X tiende a 0 de X por el coseno de 1 sobre X es igual a 0. Por lo tanto, la función es continua en dicho punto. Bien, entonces, solucioné el problema. Eso es la idea de esto, chicos. En otras palabras, ¿qué cosa estamos haciendo? Cálculo de límites, en otras palabras. Y claro que completamos con lo que viene a ser pues, la continuidad de una función, ¿no? Entonces, resuelto el ejercicio. Esa es la idea de todo esto. ¿Ya? Bien, entonces ahora seguimos aquí. Y acá también es nada difícil, ¿no? La otra pregunta es, ¿cómo se debe definir f en 0 y en 1, de modo que la función f sea continua sobre el intervalo cerrado 0, 1? ¿Se dan cuenta? Otro tipo de problema. O sea que lo que tengo que hacer acá es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Cuánto vale ese límite? Y el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Cuánto vale ese límite? Calculo esos dos límites y reformulo mi función. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que la función sea continua en el intervalo de 0 a 1. Un intervalo cerrado, ¿no? 0, 1. ¿Se dan cuenta? Debido pues que en 0 y en 1 no está definida la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? O sea que en 0 y en 1 no está definida la función. En otras palabras, lo que tendríamos que nosotros hacer, si es que lo llevo allá, es esto, ¿no? O sea, bien, lo voy a poner así, ¿eh? Debemos analizar, ¿no? O sea, debemos determinar, ¿sí? Eh, a ver, una nueva función, ¿no? Claro, ¿cómo debe definirse f en 0 y en 1 de modo que la función f sea continua sobre el intervalo a?
Es 0, 1. Entonces, debemos determinar, mejor así, a ver, en otras palabras, a ver si me sale, ¿eh? En otras palabras, lo que nos quiere decir es esto, ¿no? A ver, repito. Ojalá que, a ver, es esto lo que tenemos que hacer, ¿eh? A ver, a las 11. Sí. No, estoy en clase de Tony, estoy en clase. Ya, pero yo estoy en clase ahorita, pues, Tony, ¿ya? Digamos más tarde. ¿Ya? Ya, ya. Miren, fíjense lo que voy a hacer. Vamos a sencilla, f de x igual, y vamos a colocarlo así, ¿eh? A ver si sale bonito. Pues. Esto es lo que debemos de hacer. Y acá, a ver, yo voy a hacer un momentito, quiero copiar esta función, ya, y lo pego acá. Ahí está. Este es 0 menor que x y menor que 1, ¿no? Te lo voy colocando la fila. Y acá, aquí tendría que ver el límite. Miren, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿De quién? De f de x. Pues. Entonces, si quieren, lo ponemos así, ¿no? A ver. ¿Ah? Correcto. Primero por la derecha, ¿no? Voy a poner así, ¿cómo se llama? Esto sí, igual, pues, a un L es 1, vamos a poner a ver qué tal sale así, ¿eh? A ver. Cero. Y acá, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. De la misma función. Y esto es igual a L es 2. Acá, para x igual. A ver, eso es lo que se tiene, ¿no? Debemos determinar. Y cuánto vale en x igual 0 es el límite. Y cuánto vale el límite cuando x igual a 1, ¿no? O sea, cuando x tiende a 1, entonces ya, ¿no? Definimos, ¿no? Algo así, ¿no?
A ver. Entonces aquí, espérate. Bien, entonces aquí tiene el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 2pi cuadrado. Ah, miren, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a 2pi cuadrado. Voy a subir, a ver. Ya. Entonces, se tiene acá, ya. Y de igual forma el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ah, también es igual a 2pi cuadrado. ¿Correcto? Entonces, ya. ¿No? Ok. Quiero poner aquí la función, ¿no? Entonces, por lo tanto, se tiene el punto de que así sería la función, ¿no? Quedaría así. F de x igual, ¿no? Y pongo acá, a ver, y aquí sería pues, a ver, repito, eh, 0 menor que x menor que 1, ¿no? Y acá quedaría pues 2pi cuadrado para x igual a 1, ¿no? Así, 2pi al cuadrado. X igual 0, ¿no? Y acá igual, ¿no? 2pi al cuadrado. Y ponerlo así, así, ¿no? Todo junto. ¿De acuerdo? 2pi al cuadrado para x igual a 1, ¿no? Bueno, entonces, esa es la idea, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esto es lo que justo está pidiendo, ¿no? Entonces, el problema está acá, miren. En otras palabras, chicos, lo que nos están diciendo en este problema es cómo se debe definir f en 0 y en 1. Entonces, ya se definió, ¿no? O sea que en 0 ya está el límite. En x igual a 1 ya está el límite. Y lo curioso es que ambos son iguales. Entonces, podríamos haber visto acá también, ya con la función, 2pi cuadrado, para x igual a 0, x igual a 1, ¿no? El conjunto, ¿no? Para x igual a 0, x igual a 1. Pero también lo podríamos escribir así, también no hay ningún problema. Bien, entonces, en otras palabras, pues chicos, ¿en qué consiste el cálculo del límite? Pero el límite es fácil, ¿no? Porque miren lo que hemos hecho acá, ¿no? Cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 1, ¿no? Correcto. Entonces se debe definir f en 0 igual a f en 1 como 2pi al cuadrado, ¿no? Entonces ya lo tengo. Cálculo de límites, ¿no? Entonces ahí ya se tiene. Ya miren, la cosa es más directa, ¿no? Y uno le va dando forma, ¿no? ¿Correcto? Le va dando forma. Y 1 menos ecuación de 2pi x, ¿no? Entonces la idea es pues el cambio de variable, ¿no? Que cuando x tiende a 1 por la izquierda,
h tiende a 0 por la izquierda, ¿no? Entonces, de frente reemplazamos y llegamos a esto, ¿no? Y esto es igual a 2 veces el seno al cuadrado de pi por h sobre h cuadrado por 1 más h cuadrado. Vamos separando 2 entre 1 más h cuadrado por el seno de pi por h por el seno de pi por h sobre h por h. Trato de uniformizar los argumentos. Acá me falta un pi, ¿no? Entonces, y luego acá tengo otro pi, entonces ya formamos de esta manera, ¿no? Que cuando h tiende a 0 por la izquierda, pi por h también tiende a 0 por la izquierda, ¿no? Entonces, rápidamente encuentro yo el límite, ¿no? Y ese es más fácil, ¿no? Por eso de que la intención de esto es cómo vamos armando nuestra solución, ¿no? Bien, acá. Si f y g son funciones continuas en x igual a x sub 0, entonces las funciones f más g, f menos g y f por g son continuas en x igual a x sub 0. Entonces, eso solamente es posible, ¿correcto? Sí, f y g son continuas en el punto x igual a x sub 0, ¿no? Entonces, si ese es así, desde el punto de partida, de que las funciones f y g son continuas en el punto x igual a x sub 0, entonces la suma, la diferencia y el producto también son continuas en dicho punto. Con respecto al cociente, es continua en el punto x igual a x sub 0, siempre que g de x es diferente de 0. Porque si no, no tendría sentido ese cociente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para la justificación de ello, tendríamos que demostrar el límite cuando x tiende a x sub 0 de f más g igual a en x es igual a este límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más g de x. Como ambos límites existen, los separo. Y este es igual a f igual a x sub 0 y el otro límite será g igual a x sub 0. F evaluada en x sub 0 más g evaluada en x sub 0 es f más g evaluada en x sub 0. Entonces, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f más g evaluada en x es justamente esta suma evaluada en x sub 0. De igual forma es para el producto, para la diferencia y también para el cociente. Bien, lo que sí tenemos que tener en cuenta es el punto de partida. Cuando el punto x sub 0 es un punto de acumulación y cuando no lo es. ¿Ya? Esto lo vamos a borrar porque esto solamente es cuando es punto de acumulación. Y esto es lo que... Esto es cuando es punto de acumulación. Entonces borramos esto y mejor vamos con esto, ¿no? Ay, chicos. Si el punto de análisis, x igual a x sub 0, no es un punto de acumulación del dominio de f intersectado con el dominio de g, entonces f más g, f menos g y f por g son continuas en dicho punto. Pero si x sub 0 es un punto de acumulación, entonces tenemos que hallar los límites. Como el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a f igual a x sub 0, y el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x también igual a g igual a x sub 0, entonces el límite cuando x tiende a x sub 0 de f más menos g igual a x es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x más menos g de x. Y ahí lo separamos, ¿no? Lo podemos separar debido a que ambos límites existen.
el límite cuando x tiende a x0 de f de x, más menos el límite cuando x tiende a x0 de g de x igual, f igual a x0 más menos e igual a x0, ¿no? Entonces sería f más menos g, todo igual a x0. Bueno, esto es similar al otro, solamente cálculo de límite, sencillo. Sea f una función continua en el punto x0, el límite cuando t tiene t0 es g de t es igual a x0, y t0 es un punto de acumulación del dominio de f compuesta con g. Entonces, si es así, ¿no? Entonces el problema es más sencillo, ¿no? Y esto es lo que a veces se estira, ¿no? O sea que aquí, por ejemplo, ¿no? Como es, ¿no? Sobre todo cuando trata de la composición de funciones, ¿no? ¿Correcto? Y miren cómo uno logra evaluar, ¿no? ¿Correcto? El límite cuando t tiende a t sub 0 de f, evaluar en g de t es desigual a f, ajá, cuyo argumento ya vendría a ser el límite cuando t tiende a t sub 0 de g de t, y este es igual a f evaluar en x sub 0, ¿no? Pero bien, algo que sí quisiera anotar acá, no sé si tengo aquí, este es otro, ¿no? Si g de t es continua en t sub 0 y f de x es continua en g evaluada en t sub 0, entonces f evaluada en g de t es continua en t sub 0. A ver este problemita. A ver. Si f es una función continua, no, si f es una función definida en todos los reales tal que f es continua en x sub 0 igual a 0, y f evaluada en x más y es igual a f de x por f de y, para todo x y perteneciente a los reales, demuestre de que la función es continua en todo su dominio. A ver, chicos.
A ver, un voluntario. Miren, chicos. Mejor. Mire, esto es lo que nosotros habíamos indicado en un punto, ¿correcto? El límite, cuando x tiende a x sobre f de x, debe ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f valen x 0 más h igual a f valen x a 0. En otras palabras, recojo esta partecita de acá, ¿no? La última, ¿no? Las dos últimas. Y generalizo, ¿no? Tal como lo hemos indicado, ¿no? Es esto. Esto voy a utilizar. No, por favor, esto. Utilizo esto, ¿no? Esto acá. Ese para demostrar de que la función es continua en todo punto de su dominio. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo llego a demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de f igualada en x más h es igual a f de x, entonces ya demostré mi problema. Bien, entonces lo que voy a hacer acá es justamente eso, ¿no? Bien, ¿qué hago? Entonces, en vez de y pongo h. Entonces parto del primer miembro para llegar al segundo miembro. ¿Ya? Entonces hacemos esto, ¿no? Para que vean ustedes que nada difícil, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de f igual en x más h es igual, por propiedad, eso es lo que, mire lo que tenemos acá, el dato que me dan, de que f igual en x más y es igual a f de x por f de y para todo x y perteneciente a los reales. ¿Ya? Esto es lo que tenemos que utilizar. El requisito que también es f es continua en el punto x es igual a 0. Bien, entonces manejamos eso, ¿no? Acá. El límite cuando h tiende a 0 de f igual en x más h es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x por f de h. Pero como aquí en este límite f de x no depende de h, f de x lo saco afuera. Y el límite cuando h tiende a 0 de f de h es igual a f en 0. ¿Correcto? Pero por condición f vale en x más h, o f vale en x más y es igual a f de x por f de y para todo x y perteneciente a los reales. Si x es igual a y y este es igual a 0, entonces tenemos f más 0 es f por 0, f por 0. Y acá sacamos que f en 0 es igual a 0, o f en 0 es igual a 1. Entonces ahí tenemos los dos casos, ¿no? Si f en 0 es igual a 0, entonces el límite cuando x tiende a 0 de f vale en x más h es igual al límite cuando x tiende a 0 de f de x por f de h. Es igual f de x por el límite cuando x tiende a 0 de f de h. ¿Y esto es igual a cuánto? F de x por f en 0. Pero f en 0 es igual a 0, entonces 0. ¿Correcto? Pero f de x es igual a f de x más 0, que vendría a ser f de x por f de 0. ¿Correcto? Y ya tenemos, jóvenes, la respuesta al ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo s es igual a 0, ¿no? Y muy bien. Punto, acabó ahí. Ahora, y se llega pues a demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de f de x más h es igual a f de x, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque f de x es igual a 0. Y normal, lo pongo y ya salió. ¿Qué pasa cuando f es, si f en 0 es igual a 1? También llegamos a que este es f de x, ¿no? Porque acá está f de 0 es 1 por f de x igual a f de x, directo, ¿no? Entonces hemos demostrado de que la función es continua en todos sus dominios, ¿no? Estas son las cositas, jóvenes, que usualmente nosotros lo planteamos, ¿no? Un ratito, voy a ver acá un ratito.
A ver si- Por ejemplo, acá un ejemplo, ¿no? A ver. A ver, chicos. Acá, por ejemplo, si F, vuelvo a decir, ¿no? Si F es una función, tal que es el anillo de los minutos los reales, entonces tal que pongo así, y punto, 1, F continúa en 0, F de la encima así, corta, ¿no? Así. F de la encima así, es igual, cambiamos, ¿no? F, más, F, ¿no? ¿Correcto? Este para todo X, sí. Todo X con así, perteneciente a la real, ¿no? Demostrar, demostrar que F continua en todo su dominio. Continúa en todo su dominio.
Bien, entonces, este es lo que quiero que lo tengan en cuenta, ¿ya? Nada difícil, todo sencillo, ¿correcto? Y esto sí puede ser. Voy a hacer ejercicios prácticos. Sí. Bien. Los tipos de discontinuidades se tienen, acá por ejemplo, a ver, tenemos ahí la definición siguiente, en referencia pues a aquellos puntos pues donde vemos que la función no está definida o no exista, ¿no? Correcto. Con respecto al ejemplo, a la figura, por ejemplo, alguien podría decir el punto x0 no pertenece a los dominio de la función, ¿correcto? Entonces, diremos pues de que la función, no hay necesidad de analizar la continuidad en dicho punto. Esa es una cosa, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta acá es de que a este tipo de funciones, ¿no? El punto x sub 0 prácticamente tiene un nombre. Entonces, acá un punto x sub 0 perteneciente a lo real es llamado un punto de discontinuidad de f si satisface alguna de las condiciones siguientes, donde x sub 0 es un punto de acumulación del dominio de f. Acá en este problema, x sub 0 no pertenece al dominio de la función. En otras palabras, f valada en x sub 0 no está definido. Vemos que existe límite, sí. Entonces acá, a este tipo de puntos, ¿correcto? A este tipo de puntos se le denomina o se le llama punto de discontinuidad evitable. ¿Ya? Repito, el punto x sub 0 no pertenece al dominio de la función, existe límite, ¿correcto? Pero la función evaluada en x0 no está definida, pues, porque no pertenece al dominio de la función. Entonces, a este tipo de puntos se le llama puntos de discontinuidad evitable. O algunos le dicen removible también. Veamos con otro ejemplo, ¿no? Miren. Acá, en este gráfico, el punto x0 sí pertenece al dominio de la función. Existe límite, ¿correcto? Pero la función no es continua en dicho punto. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es diferente que la función evaluada en x sub 0. ¿Correcto? Entonces, ese es otro de los puntos llamados punto de discontinuidad removible o evitable también. Entonces acá se tiene pues de que el punto x0 pertenece al dominio de la función evaluada en x0 está definido, pero existe límite, pero el límite cuando x tiende a x0 de f de x es diferente que la función evaluada en x0. Entonces x0 es un punto de discontinuidad removible o evitable. ¿Bien? Y acá también. Fíjense que x0 pertenece al dominio de la función, no existe límite, entonces a este tipo de puntos se le llama punto de discontinuidad de salto o punto de discontinuidad esencial. ¿Bien? Entonces ya uno se va dando cuenta, pues, los puntos de discontinuidad, ¿ya? De salto,
esencial, removible o evitable. Hay que solamente tener en cuenta eso, ¿no? Pero esta definición me ayuda en algo, ¿no? Y es lo que nosotros a veces en los ejercicios o los problemas que presentamos lo manejamos, ¿no? Tal como acabamos de verlo en un ejemplo, ¿no? ¿Correcto? Cuando definíamos la función en 0 y en 1, ¿no? Para que la función sea continua en todo el intervalo cerrado de 0 a 1. Entonces acá decimos, por definición, de que el punto x0 es llamado punto de continuidad removible evitable si a 1, si x0 no pertenece a la misma función, y el límite cuando x tiende a x0 de f de x existe en el otro. Ese es el primer gráfico, ¿no?, que habíamos visto. Y el segundo, x0 pertenece a la misma función, existe límite, pero el límite cuando x tiende a x0 de f de x es diferente que la función es la de x0. Ese es el segundo gráfico. ¿Ya? Entonces, ya tenemos ahí, jóvenes, las definiciones de punto de discontinuidad removible o evitable. A ver, y miren lo que sale ahora. Esto era lo que quería indicar. Pero ya lo habíamos adelantado con un problema. Entonces, dado un punto x0 que no pertenece a lo mismo de la función f, de discontinuidad evitable de una función f, ¿no? Se dice que la función f, sombrerito, si quieren llamarlo así, de f de x, es una extensión continua de f en x0 si esto se cumple. ¿Correcto? Entonces, lo que antes habíamos visto, ¿no?, es una extensión continua, ¿no?, de la función f. ¿Correcto? Entonces, la idea, ¿cuál es? Cálculo de límite. ¿Correcto? Entonces, en otras palabras, lo que vamos a hacer, jóvenes, para hacer una extensión de la función inicial es calcular límite. ¿Correcto? Entonces, lo que he querido decir, por ejemplo, en este caso, creo que lo tengo acá, el ejemplo que hemos visto antes, es justamente lo... Es este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, este era el ejercicio inicial, ¿no? Y, ¿qué es lo que estoy haciendo? Porque en 0 y en 1 no está definida, ¿no? Entonces, es como si dijéramos que en 0 y en 1 hay un hueco con respecto a esta función. Hay que tapar ese hueco, en otras palabras, ¿no? Y para eso, ¿qué debo hacer? Encontrar el límite. ¿Correcto? Entonces, esta es la función, entonces este ya vendría a ser una extensión continua, entonces ya sería f sombrerito, ¿no? ¿Correcto? Eso es lo que nos están indicando, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Y voy a ver si por acá me ubico con un... A ver si me permiten, ¿no? A ver, vamos a ver bien. Para solamente poner así ya, sí, pongo esto.
Sí, ¿no? A ver, no, no. Claro, sí, con eso. Sí, por acá. Sí, 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 creo que está bien. Esto, ¿no? Yo creo que así mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, voy a definir, y acá también ya sería así, ¿no? Y ubicamos acá y ubicamos acá. Entonces acá ya sería este, ¿no? Entonces, esa era la idea de esto, ¿no? Entonces, ya sería un F sombrerito y llegamos pues a indicar lo que hacemos con este tipo de funciones, ¿no? Bien, entonces, en otras palabras, jóvenes, lo que nos están pidiendo es solamente cubrir o llenar ese vacío, ¿no? Ese huequito. Y para eso, ¿qué hacemos? Cálculo de límite. Entonces, es esto también, similar a lo que hemos visto en antes, ¿no? ¿Cómo debe definirse f en 0 y f en 1 para que la función sea continua en todo el intervalo? Entonces, ¿qué hacemos? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha y el límite cuando tiende a 1 por la izquierda. Entonces deben ser f en 0 y f en 1. Ya está. Ese era el problema en sí, ¿no? Entonces, esos es los casos que se deben tomar, ¿no? Miren, el límite cuando tiende a 0 por la derecha, es igual a menos pi. El límite cuando tiende a menos 1 por la izquierda, ya, entonces ya es directo, ¿no? ¿Cómo debe definirse f en 0 y f en 1? Ya lo tenemos, ¿no? F en 0, menos pi. F en 1, menos pi. Y hacemos y arreglamos la función, ¿no? ¿Correcto? O sea que lo que ustedes han hecho acá ya es el límite, pues, ¿no? Entonces acá completan, pues, ¿no? Por favor, completen la función. Entonces, en otras palabras, es como si ustedes dijeran aquí, por eso que, a ver, un poquito. Entonces acá, ustedes lo único que hacen es solamente colocar y ponen aquí esta expresión, ¿no? Pongo acá y sería f elevado en f de x igual, y ya tendrían ustedes pues esta función, ¿no? Y acá quedaría pues 4. Aquí, y lo pongo acá. Y acá tendríamos 0 menor que x, y esto es menor que 1, ¿no? Ahí, pero acá, bueno. Y para solamente colocarlo en límites, ustedes ya fácil, ¿no? Acá lo único que pone, ¿no? Puedo poner menos pi, ¿no? Entonces, si quieren, pueden colocarlo de esta manera también, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces, todo esto, ¿no? El límite cuando x tiende a 0 por la derecha, todo. Este es igual a cuánto. Este es igual a menos pi, de frente lo pongo porque ya lo tengo. Menos, correcto.
Y acá, el límite, se extiende a 1 por la izquierda. Igual, con la esquina, es lo que hay, ¿no? X igual, ¿entiendes? Bueno, entonces ya se tiene el problema, ¿no? Entonces, esa es la idea de todo esto, chicos, ¿eh? Entonces ahí, igual forma, ya tenemos otro ejemplo acá. ¿No? Mira, acá hay una nota, las funciones polinómicas, racionales y trigonométricas son continuas en todo su dominio, ¿no? Ahí vamos a hacer, y cuatro. ¿No? Y 22. Entonces, acá, así ponemos aquí, ¿no? Para unir siempre le pido revisar. ¿Ya? Bajamos, archivo, seleccionamos el texto, y subimos el archivo. Ya está. Bajamos y guardamos. Bien, ya está colgado en el Uni Virtual, ¿no? En la semana del 22 al 28 de noviembre, ¿bien? Ahí está. Bien, mañana terminamos para ya hacer una introducción con lo que viene a ser la derivada de una función, ¿bien? Bien, chicos, a ver, bien. Alarcón, Aldave,
Profesor, el compañero Aldave me dijo que se encontraba en el hospital y que por eso no iba a poder asistir. Ya, joder, uy, qué pena. Oye. ¿Está mal? Qué pena. Que se Parece que sí. cuide. Ya, cualquier cosita, por favor, me informe, ¿ya? Alfaro, gracias, Juan, gracias. Alfaro, Presente, profesor. ya. Alba, Avilés, Presente, profesor. Blas, Presente, profesor. Cabana, Presente, profesor. Calderón, Presente, profesor. Castillo Delgado, Castillo Delgado, Castillo Silva, Castro, Presente, profe. Chin, Rivera, Presente, profesor. Chin Rivera. ya. Cisneros, Presente, profesor. Collazos, Presente, profesor. Cuestas, Presente, profesor. ya, muy bien. Damián, Presente, profesor. Del Río, Presente, profesor. Díaz Polanco, Presente, profesor. Díaz del Garay, Presente, profesor. Espinosa, Presente, profesor. Fernández, Presente, Gamboa. profesor. Profesor Fernández, disculpa. Sí, está bien, no te preocupes. Gamboa, Presente. ya. Geldres, Presente. Gómez, Presente, profesor. Gutiérrez, Presente, profesor. Huanca, Presente, profesor. Jaramillo, Presente, profesor. Landeo, oh, ya sé ya. Laura, Presente, profesor. Laureano, Presente, profesor. a ver, ya, muy bien. Luna, Presente, profesor. Machaca, Presente, profesor. Mamani, Presente, profesor. Medina, Reyes, Roda, Roda, presente, profe. Tuesta. Ya, después les voy a indicar lo que justo estoy preocupado, chicos, ¿no? Alarcón, Alba, Castillo Delgado, Castillo Silva, Landeo, ya mire, a ver, chicos, quiero solamente si lo conocen a Tuesta, Guerra, a Reyes Zúñiga, a Medina Luján y a Landeo Arroyo. Profesor. Sí, Reyes ha dicho, profesor, en el chat. Acerca de mi compañero Medina, él creo que se ha retirado por, ¿cómo se llaman? Problemas médicos. Nos informó a nosotros que se iba a retirar, a mí y a mis compañeros. ya, y Reyes, Él sí no sé, y el señor Tuesta no se ha presentado en todo, en todo el ciclo, lo que va del ciclo. no, justo, mire, yo tengo acá que, por eso que estaba preocupado porque no tengo sus notas de él, ¿no? De Reyes tampoco. De Medina tampoco. Ya, de Landeo tampoco. Ya, mejor, mire, ya lo que me ha dicho, bueno, yo cierro nada más. Me da mucha pena, pero si alguien lo conoce, jóvenes, por favor, para saber su situación, cómo está, porque estamos para apoyarnos entre todos, ¿no? No vaya a ser que esté a mal, como me acaban de decir, que el compañero, su compañero Aldave, está delicado de salud, de repente, cualquier situación, jóvenes, de sus compañeros, ¿no? Porque no estamos libres de que nos pase una u otra cosa, ¿no? Es penoso,
porque caramba, en el ciclo pasado a mí me ha pasado una cosa pues bastante dolorosa, ¿no? Y el ciclo antepasado también. Entonces ha sido seguido, ¿no? Primero mi padre me deja y luego mi esposa también me deja, ¿no? Con este virus terrible. Entonces hay que estar cuidándose, pero por eso, chicos, por favor, si hay algo donde podamos ayudarnos entre todos, por favor, me comunican con nuestros compañeros, ¿no? Estamos para... Todavía, miren, hay opciones, ¿no? Cualquier cosita que si le pasara algo, ¿no? Dios no quiera, chicos, pero siempre hay que tratar de comunicarnos y ustedes me comunican también inmediatamente, ¿ya? Bien, jóvenes, entonces nos vemos mañana. Cuídense, por favor, chicos, cuídense, ¿ya? Y ya vamos a estar, pues, en contacto con cada uno de estos compañeros que realmente, ojalá, Dios no quiera, pues, de que sean delicados, ¿ya? Ya, chicos, nos vemos entonces el día de mañana, ¿ya? Nos vemos, chicos. Nos vemos y buenos días, chicos. Buenos días, ¿ya? Nos vemos, profe. Ya, nos vemos, chicos. Nos vemos, profe. Gracias por la Cuídense. clase. Hasta luego, profesor.